¿Cómo se sienten? Amén. En victoria. Victoria. Amén. ¿Sabes? Yo le doy gracias a Dios por cada día que me puedo encontrar con mis hermanos y compartir con ustedes la palabra del Señor, lo que Dios ha impactado en mi corazón durante la semana para ser compartido con la iglesia. Y como ya los que son de la casa saben, el Señor siempre nos da herramientas para nosotros poder desenvolvernos durante la semana. Todas aquellas cosas, ¿verdad?, que nosotros hermanos, y sin restarle importancia en nada, nosotros no necesitamos teología. Nosotros necesitamos palabra de Dios que nos ayude en nuestro diario vivir. Necesitamos conocer ciertas cosas que son teología, pero realmente el mensaje central de Jesús no fue la teología, porque la gente que vivía en aquellos tiempos estaban ya sobresaturados de teología, que era lo que sabían compartir los fariseos, los doctores de la ley en aquel tiempo. Las personas necesitaban un mensaje de esperanza, necesitaban un mensaje de fortaleza, necesitaban un mensaje de advertencia que los preparara para que no nos cogieran desprovistos los tiempos ni las sazones, como dice la palabra, ¿verdad? De igual manera, nosotros que somos, como bien dijo Pastor Raúl más temprano, cuando estábamos orando, quizás estábamos orando por ustedes, a lo mejor todavía no estaban despiertos o bien despiertos. Gloria a Jesús. Él empezó a orar por la paz de Israel. Y la palabra nos manda que nosotros oremos por la paz de Israel. Y es tan cierto y tan cierto que parte de las señales de los últimos tiempos precisamente tiene que ver con Israel. Y muy temprano en la semana el Señor impactó mi alma, mi corazón, mi espíritu con el mensaje que quiero compartir con ustedes hoy. ¿Por qué? Porque en esta época de la tecnología, de información sobreabundante, ahora sobreabunda la información. Alguna desinformación es buena, otra parte de desinformación no es tan buena. Yo vi a Yarlín lo más bonita, maquilladita hoy, y salió de ella porque yo no le pregunté, decirme que la maquilló fue Yelihan. Le dije, ¿quién? Yo lo hubiera creído su mamá, ¿verdad? Pero Yelihan. Y entonces ella dijo, sí. Y entonces yo no me quedo con esa, ¿verdad? Y la llamé y le dije, mira, ven acá. Y le pregunto, Yelihan, ¿es verdad que tú maquillaste a tu hermana? Y me dice, sí. ¿Y dónde? ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién? O sea, ¿de dónde tú sacaste eso? Y yo me digo, en YouTube. Y hermano, ciertamente, mire, la esposa de mi hijo menor es doctora clínica en psicología clínica,
Eso fue lo que ella estudió. Lo que ella empezó a hacer. Y estuvo practicando como doctora como año y medio. De momento le pasó a mi hijo lo que ustedes ya saben que le pasó, ¿verdad? Esa hemorragia cerebral que lo incapacitó. Y ella se vio forzada, las circunstancias te obligan, se vio forzada a dejar la práctica como doctora, a atenderlo a él. Y entonces depender solamente del salario que la compañía le seguía pagando a él, como ingeniero. Pero ella sintió la urgencia de no tan solo seguir cuidándolo a él, sino de darle a sus hijos homeschooling. Y ella empezó, ¿verdad? Y ella, según testifica, le dio con buscar en YouTube, y para hacerle un cuento largo corto, ella se gana mucho más, le pongo el mucho, ¿verdad? Como un énfasis, se gana mucho más ahora haciendo cupcakes y dando clases de cómo hacer cupcakes, pero no cualquier cupcake. O sea, ellas la llaman para hacer repostería, pero ella tiene un arte que ella no lo sabía. ¿Y dónde aprendió eso? En YouTube. Y ella no tiene ningún problema en decirlo, ella no fue a ningún lugar a estudiarlo, ella no tuvo un mentor o una mentora que le enseñara. Dicen que la necesidad es la madre de la enseñanza. Y cuando hay necesidad, si usted no es de los que se echa a llorar y se sumerge en una depresión, mas sin embargo es de las personas que se sacuden los efectos de las circunstancias y le cree a Dios que usted en Él va a ser más que victorioso, pues Dios le da la sabiduría y le da la dirección, porque ¿quién iba a pensar? Ella entiende y lo testifica, que ella lo que sintió fue del Señor, que buscara en YouTube, que ella podía desde su casa hacer trabajo, por eso le iba a brindar la oportunidad de atender a sus hijos, de atender a su esposo y de generar ingresos. Y entonces usted se preguntará, pero ¿cuánto ingreso puede uno generar haciendo bizcocho? Bueno, pues se lo estoy diciendo. Ella, donde quiera que se para, lo dice. Se gana mucho más de lo que ella ganaba cuando estaba con contratos como psicóloga clínica. Ella le creyó al Dios de lo imposible. Ella le creyó a un Dios que se complace en respaldar la fe de aquellos que por fe toman decisiones creyéndole al Señor. Jesús predicó este mensaje. Jesús le dijo: yo no le he prometido a ustedes que no habrán tormentas, que no habrán situaciones y que la vida no será dura. Lo que yo sí les he prometido, que si ustedes me reciben como Señor y Salvador, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y lo imposible, déjaselo a Dios. Tú haz lo posible. Lo imposible, déjaselo a Él. Pero la Biblia dice en Santiago que aquel que vaya a pedir, pida sin dudar. Sin dudar, porque en la duda Dios no está. A Dios lo que le agrada es aquel que por encima de todo decide creerle a Él. Y lo cree no por lo que vea, le cree porque Él es Dios.
Ayer yo estaba viendo una película junto a mi esposa. Nosotros vimos ayer dos películas francesas que estaban con subtítulos en inglés. Aprendimos muchas cosas. Y hermano, las películas francesas son buenas, tan buenas como las que hacen los americanos, pero el punto de traer el porqué es que hubo un journalist, una reportera, y esta película fue de la vida real. De hecho, ambas películas fueron de la vida real. Y esta reportera fue atrapada y la retuvieron como rehén los talibanes. Se dio en el año 73-74 y ella estaba haciendo unos reportajes en Pakistán y allí la atrapó a uno que le llamaban el carnicero. Y fue terrible, pero en un momento dado, el carnicero, cuando la iba a matar a ella en cámara, para luego presentar la evidencia fílmica, ¿verdad? Pasarla por los canales de televisión, porque estos radicales musulmanes nos llaman a nosotros infieles. Pues entonces él le hace la pregunta en cámara a ella, le dice: ¿usted cree en Dios? Y ella dijo: sí, yo creo en Dios. Y entonces él mandó a que alguien le pasara un papel con algo escrito. Y entonces ella lo cogía y cuando lo está leyendo, él le dice: léelo en voz alta. Y ella coge el papel y lo pone en el piso. Y ella tiene a alguien con una pistola aquí a meterle un tiro. Ella dijo: yo no puedo leer eso. Y los que saben, pues saben que esta es la costumbre, ¿verdad?, de estos terroristas extremistas que obligan a las personas que cogen a leer unas declaraciones que sencillamente van en contra de lo que ellos creen hasta ese momento, y los ponen a reconocer el señorío de Alá. Y lo importante de esto es que el que cree en Dios de verdad está dispuesto a creer en Él, le cueste la vida o no le cueste la vida. Y a esos extremos es que Dios nos pide que creamos. Si nosotros creemos en el Señor, la gran mayoría de las cosas que ahora nos atribulan, la gran mayoría de las cosas que ahora nos cargan, la gran mayoría de las cosas que nos tienen quizás hasta atados, y no lo decimos de esa manera, pero nos sentimos que estamos hasta ahogados, que estamos como que aquí no hay salida. La gran mayoría de esas cosas el Señor se encarga sin esfuerzo de nosotros más que creer. Y Él se encarga de todo eso. Servir al Señor es una cosa maravillosa, y en los 30 años que yo llevo sirviéndole al Señor no ha habido una sola ocasión que haya habido en mi corazón un titubeo, ni siquiera un pestañeo de volver atrás a la vida que yo tenía. Y el Señor nos guarde a todos. Decimos amén. Pues siempre a través de la historia, hermano, han habido personas que muchas veces salen de la nada, no son personas reconocidas como un Billy Graham, ¿verdad?, o personas así, y es cíclico. Salen personas que se autodominan profetas de Dios y traen unos mensajes que no hacen otra cosa que romperle la paz, la tranquilidad a las personas, siembran mucha duda, aún en los creyentes,
Y la forma y manera en que lo hacen y lo traen es para manipular precisamente la vida de las personas. Y algo muy importante, por lo regular, como dijo ahorita, son personas que no son reconocidas y que de buenas a primeras salen con publicaciones, con anuncios por todos los medios. Siempre tenga en cuenta que ese tipo de persona puede hacerlo para buscar reconocimiento. Yo no sé cuántos de ustedes saben que parte de la estrategia de los actores, actrices, artistas y sus promotores es precisamente ocasionalmente provocar unos escándalos que hagan que los medios sociales e internacionales de radio, televisión, periódicos, revistas se enfoquen en eso y le dan una cobertura que logra que la persona sea reconocida y su rating suba más. ¿Algunos sabían eso o no? ¿No lo sabían? ¿No? Ah, qué bien. Pues entérese ahora. Esa es parte del mundo que a muchos le atrae, el mundo de la fama, la fortuna, el reconocimiento, el hacerse famoso. Inclusive fotos supuestamente robadas de desnudos de diferentes personas. Lo que están buscando detrás de eso, usted no se entera. Lo que buscan detrás de eso es que la persona sea reconocida. Que empiecen entonces a buscarlo en las redes sociales, y todo eso hace que el artista reciba más remuneración, porque los que contratan a estos artistas y le pagan millones por una presentación, lo hacen por el público que ellos atraen. Y hay personas que son atraídas no necesariamente por la destreza en el canto o la actuación. No son necesariamente atraídas por la belleza física de la persona. Muchas veces la curiosidad es lo que hace que atraigan a la persona. Hermano, de la misma manera que usted ahora mismo acaba de reconocer que usted no sabía que esa era una de las técnicas, pues de esa misma manera usted, a todo el que diga, he aquí dice el Señor, usted no le puede creer. No le puede creer. Piense en lo siguiente, y esto es solamente una introducción. Piense en lo siguiente. ¿Cuántos tienen aquí al Espíritu Santo de Dios? Levante la mano. Pues si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿no cree usted que el Señor honrando lo que Él ha puesto en la Escritura, Él dice que Él no hará nada, y nada es nada, sin dejarlo saber al pueblo de Dios a través de sus santos profetas? Bueno, hay muchísimos profetas que son genuinos, pero hay profetas que no son genuinos y se autodenominan profetas. La pregunta que yo le hago es la siguiente: si la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios lo conducirá a usted a toda verdad, le pregunto, ¿no tendrá el Espíritu Santo de Dios una parte importante en cuando se hacen estas declaraciones que dice, así dice el Señor? ¿Usted no cree que eso sea parte de lo que Él quiere hacer
¿O ustedes creen que Dios te da el Espíritu Santo de Dios para que tú seas engañado por todo el mundo? Hay un problema aquí, que el Espíritu Santo de Dios, el Señor lo deposita en cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que darle el espacio al Espíritu Santo para que Él obre. Porque mientras quiera ser tu carne la que diga esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a creer, esto es lo que no voy a creer, bueno, pues Él te va a dejar. Y será muchas veces engañado, Mientras nosotros nos dejemos llevar por el Espíritu Santo, nosotros tenemos en quién confiar. Fíjese que no le estoy diciendo que ni siquiera cree en mí. Lo que le estoy diciendo es que si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia que el Espíritu da testimonio del Espíritu. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que aquellos que dicen tener el Espíritu, el que tenga el Espíritu le va a dar testimonio de que lo que tiene la otra persona es un espíritu que no es de Dios. Para que usted pueda diferenciar entre el lobo vestido de oveja y la oveja genuina. Amén. Señales del fin. Queremos compartir esto para que usted esté claro, para que no sea engañado, para que usted tenga una base sólida, para usted decir, yo voy a creer esto y esto no. Ahí hay una lista que no es toda, pero dice, y está sustentado por la palabra. En Mateo 24:6 dice que habrán guerras y rumores de guerras. Piensa a ver si han habido guerras y rumores de guerra en este tiempo, hasta de lanzamiento de bombas atómicas y toda la cuestión. Dice Mateo 24:7 y Ageos capítulo 2 versículo 6 que habrán fenómenos y catástrofes naturales. Fíjate que la Biblia no está diciendo que no las habrá, está diciendo que las habrá. Pero nosotros tenemos que leer para saber en qué condiciones es que se van a dar. Daniel capítulo 12 versículo 4, saben que hemos estado estudiando el libro de Daniel, hemos hecho un paréntesis en el libro, pues porque sencillamente el Señor nos ha querido hablar de otras cosas. En Daniel capítulo 12 versículo 4 dice que va a haber un aumento de la ciencia. ¿Y se habrá aumentado la ciencia o no se habrá aumentado la ciencia? Se están clonando seres humanos, aunque no lo digan y que sea ilegal. Es ilegal en Estados Unidos, pero hay seres clonados humanos en otros países que no son Estados Unidos, donde no hay esas regulaciones. Lo que pasa es que usted está envuelta en las cosas suyas y no se encarga de averiguar. La tecnología se utiliza para buscar información que lo ponga, le dé armas a usted para usted estar reconociendo cuáles son las señales de los tiempos, qué está pasando. La ciencia se ha ido aumentando a una manera agigantada. Y si no, pregúntele a Yerlian cómo aprendió en cuestión de nada por YouTube. ¿Cómo se aprende uno a hacer bizcocho? Pero los terroristas aprenden a hacer cosas malas también. Usted entra a YouTube y le enseñan a hacer una bomba. Pero aquí no hay nadie enterado de eso, ¿verdad? Aleluya. Quiere decir que los medios informáticos le va a estar exponiendo a usted información buena e información mala. Hay quienes cogen toda la información porque está en internet, es buena. Pero nosotros llevamos meses tratando de lograr que el FBI o ICE traigan
una persona aquí que ya yo lo he oído en 2 iglesias diferentes, para enseñarle mayormente a los jóvenes el peligro del internet. El peligro es real, no se lo están inventando. Hay agencias del gobierno que están todos los días recibiendo miles y millones de dinero para ellos envolverse en los crímenes cibernéticos que están por montones. En Isaías 24, 4 y 5 y Apocalipsis 11, 18, eso usted lo lee después, habla de la contaminación de todos los recursos naturales. El 5 dice que en Mateo 24, 11 y 2 de Pedro 2, 1 habla de religiones y falsos profetas o falsos maestros. Y finalmente en Mateo 24, 15 habla de que el evangelio se extenderá por todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Nos ponemos en pie para darle lectura en reverencia a la palabra del Señor en Salmos 46, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, no que, repítelo, no temeremos cuando vengan que terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben que las aguas. Alabado sea Jesús. Pueden sentarse. Yo quisiera, amados hermanos, que usted se empape bien de esta información, porque sus vecinos, sus compañeros de trabajo, personas que usted va a tener a su alrededor en donde quiera que usted vaya, hay muchísimas personas que no tienen la información que tú vas a tener. Y que, ¿qué es lo primero que ocurre en el ser humano cuando noticias catastróficas le impactan? ¿Verdad que? Pánico. Miedo nos da todo, ¿verdad? Y el miedo no es de Dios, pero una cosa es tú tener miedo y otra cosa es tú tener pánico. Y el miedo, cuando se convierte en algo malo, tenemos aquí una psicóloga que me puede corregir y yo le he dado la autoridad a ella para que me corrija a mí mismo, pues obviamente tiene más conocimiento que yo. El miedo malo es el miedo que te paraliza, el que toma control de ti y te domina, te controla, que no te deja funcionar. Y créame que hay muchísimas personas que son producto diario de los temores, de los miedos, que viven encerrados en sus casas, que no se atreven a hacer nada porque le van a hacer un carjacking, porque le van a robar el carro, porque le van a hacer algo. Y yo creo que eso no es calidad de vida. Nosotros no hemos sido llamados a ser imprudentes, no hemos sido llamados a ser poco sabios. Nosotros no hemos sido llamados a vivir eslembao. Hay muchos que viven tan distraídos,
Eso se le llama de otra manera, pero estoy aprendiendo con mi esposa a ser más comedido. Ella me dice, Raymond, te están viendo y escuchando por internet, no diga esas cosas. Pues, el embao no es malo, ¿verdad que no? En el mundo del reino animal, el depredador siempre busca primero al que esté el embao, o sea, se ha salido de la manada. Hay tanta gente que andan en ese único enlembe, ¿verdad? En esa única distracción. Que ese es el primero. Lo primero que hacen los depredadores es sacar del redil, sacar de la manada a la víctima. Porque mientras esté la manada junta, difícil que puedan coger ni uno solo. Y lo segundo que busca es a los enfermos, a los débiles. Porque a ellos les sabe igual la carne del fuerte que la carne del débil o el que se está muriendo. Y ellos lo hacen por la carne. Pero en el mundo en que nosotros vivimos hay depredadores que no respetan nada. Pero al que están buscando no es el que está atento, listo, preparado. Es el que está en el embao. Es el que está distraído. Y a esos son los que lo pelan y le clavan el ojo y dicen, mira para allá si esto está cruzando la calle y leyendo el celular. Esta se bajó y dejó el carro prendido y la cartera en el asiento y el carro abierto. O los depredadores cibernéticos, donde nosotros utilizamos la tecnología diestra y siniestra sin ningún tipo de recato, razón por la cual los que están, y cuando usted oiga y cuando usted vea esa conferencia de estos agentes federales que se dedican a los crímenes cibernéticos, usted se va a dar cuenta que inmediatamente que usted envía un mensaje de texto, los depredadores saben dónde usted está. Porque están enviando, no hay tal cosa como que es privado lo que usted está enviando. Y el que se lo crea, se está preparando a recibir una sorpresa. Usted tiene que tener mucha prudencia, mucho cuidado. Porque los depredadores, de hecho, parte de la conferencia que ellos dan es demostrarte a ti, a los que están allí. A mí eso me voló los sesos. Me quedé loco y sin idea. Porque habían dos agentes y uno de ellos, mientras empezó a dar la conferencia, el otro estaba haciendo trabajo. Y en un momento dado pararon la conferencia y dijeron, ¿quién se llama fulano de tal y vive en tal lugar y sus padres se llaman así y así? Y lo hicieron con 3 personas de los que estaban allí sentados, que estaban allí por primera vez. Y ellos hicieron, mire, levante la mano sin problema, no tenga miedo. Y levantaron la mano. Y le dijo dónde vivían con la dirección, quiénes eran sus padres, quién era su mamá, y le dijo cosas específicas de esa persona. Y le dijeron, mire lo fácil que a nosotros se nos hizo poder saber eso. Quiere decir que los depredadores lo hacen, igualmente lo hacen. Y tú no te das cuenta cuando te pasa lo que te pasa. ¿Sí? Pero mire, hermano,
Usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Haga uso de lo que Dios le dio, porque sería tremendo si Dios no hiciera, ¿verdad? Nos levantara al cielo y nos fuéramos ahora mismo. Eso sería brutal, estupendo, porque ya los problemas se nos acabarían. Pero mientras nosotros estemos aquí en la tierra, en un mundo corrupto, en un mundo malo, malvado, nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios para no ser parte de las estadísticas. Miren lo que dice Lucas 21 del 7 al 9. Maestro, ¿quiénes eran estos? Los discípulos. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por ocurrir? Él les contestó. ¿Qué cosa les contestó? No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y dirán, el tiempo ha llegado. Pero no les crean. Cuando oigan de guerras y levantamientos, no se dejen llevar. ¿Por qué? Así que dijo Jesús, y se lo dijo a sus discípulos, algo que le pasa a los seres humanos, que es que el pánico, el miedo que toma control de ti y que te hace tomar las decisiones que quiere él, el pánico o ella, porque yo no sé si es hombre o mujer, no hay ninguna de las dos, por si acaso. Es verdad, sigue diciendo, esas cosas deben suceder primero. Le pregunto, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que no iban a haber levantamiento y que no iban a haber terremotos. Pues claro, él le dijo que iban a haber, porque se lo está diciendo, esas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después, pues ya nosotros sabemos. Si usted le sirve a Dios, a menos que sea la voluntad de Dios para servir un propósito específico, ¿quién es el que lo va a proteger a usted? ¿Y quién va a proteger a su familia? ¿Usted lo cree de verdad? Pero entonces, ¿por qué entramos en pánico cuando algo pasa y queremos encejarnos y el pánico nos dura 2 o 3 días? Pues no. Si nosotros decimos que Dios nos protege a nosotros y a nuestros familiares, mire, Dios por amor a usted va a proteger a su descendencia. ¿Usted lo cree? Amén. Bueno, pues entonces cuando venga el momento, ¿verdad?, que va a venir, de usted escuchar cosas, no entre en pánico. Esto es lo que le estaba diciendo el Señor Jesús a sus discípulos. Mira lo que dice Mateo 24, 6 al 8. Oirán de guerra y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Parece que es el mismo pasaje, pero no lo es. Quiere decir que el Señor Jesús tuvo que entrar en la práctica de que de la cantareta. Hello. Si tú te crees que la cantareta la inventó tu mamá, te equivocaste. Lo inventó el Señor Jesús. Y si lo inventó Él, quiere decir que nosotros lamentablemente tenemos que escuchar lo mismo, una, otra. Como los beneficios de levantarse temprano. No lo aprendes como es. Un trabajo de 7 a 4. Ahí lo tienes. Ahora ya tú verás que llegar aquí a las 9 interceder no te va a pesar, porque vas a tener 1 hora por lo menos más de dormir. Porque ya el cuerpo, mira, el reloj biológico del cuerpo, mira, se acostumbra. Hermano, yo no me acuerdo la última vez que yo utilicé una alarma para despertarme.
Yo me despierto a la misma hora, sea domingo, sea día de fiesta, sea lo que sea. Eso no es suerte, por si acaso. Eso es disciplina, por si acaso. ¿Por dónde iba? Que ya se me fue. En verdad esas cosas deben de suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Hello. Sigue diciendo Lucas capítulo 21 o Mateo 24. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos, donde el Señor le enseñaba a sus discípulos, en el monte de los olivos. ¿Viste alguien? El monte de los olivos. Parece que yo quiero hacer algo similar. Sus discípulos se acercaron en privado y le dijeron: dinos cuándo sucederá todo esto, qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo. ¿Por qué será que la gente está siempre tan deseoso de saber cuándo es el fin del mundo? Yo le voy a decir por qué. Porque si le dicen va a ser el 25 de julio, hasta el 24 de julio me voy de capote y me arrepiento. Para entonces irme con el Señor el 25 de julio. Santo. Lucas 21. Jesús le da algunas señales antes del fin. Después, ya contestándole la pregunta a sus discípulos, le dice, luego agregó: una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá grandes terremotos, hambres y ¿qué más? Y plagas en muchos ¿qué? Y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas en el cielo. Pero antes de que ocurra todo esto, habrá un tiempo de gran ¿qué? Persecución. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones, y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes. Todo por ser que mis seguidores, el precio de seguir a Cristo. Pero eso será una que, ¿para qué? Que dicen que el Señor va a permitir que a ti te metan preso. El Señor va a permitir que a ti te persigan y te cuestionen por qué tú tienes la fe que tienes. Eso lo están haciendo los musulmanes radicales, los insurgentes. Están entrando a las iglesias en Europa, matando y quemando las iglesias cristianas. ¿Es persecución o no es persecución? Y las personas que fusilan, preguntándole primero, niega a tu Dios y únete y recibe el mío. Y ellos dicen que no, ahí mismo los dejan pegados. Esa gente tiene un lugar especial en el cielo. La pregunta que tenemos es, cuando nosotros estemos sometidos a pruebas y situaciones difíciles, ¿qué va a ser nuestra fe? Yo creo que nadie puede contestar esa pregunta. Pero si usted se disciplina en su relación con Dios, pudiese tener muchas más probabilidades de que en el momento de la verdad usted sea capaz de no negar a Jesús y asumir las consecuencias que sean. Tal vez miren, y este es un testimonio real. Nosotros tenemos una señora sumamente amada, querida por nuestra familia, es parte de nuestra familia, la hermana Tago. Es la mamá de la esposa de mi hermano Rey, la mamá de Mildred.
Cuando ella vivía en Lomas Verde, hubo un momento dado, ella tenía un salón de belleza en su casa. Y hubo un momento dado donde entraron a asaltar y pusieron a todo el mundo de rodillas. Y ella nació hyper. En ese momento, con una pistola a la cabeza, ella le dijo, mirando a los ojos al que tenía la pistola: el Señor te reprenda. Y tú no te vas a atrever porque te vas a condenar en el infierno. El Señor es mi Salvador. Y el Señor está aquí y me va a defender. ¿Sabe qué pasó? No, usted no sabe, se lo voy a decir. El tipo jaló el gatillo y el martillo mascó la bala. Y en ese momento le entró un pánico al tipo, que él cogió y salió corriendo y se fue el otro detrás de él, pero despavorido, porque el tipo jaló el gatillo y mascó la bala. ¿Qué probabilidades hay de que eso suceda? Oh my God. Y entonces los que estaban allí empezaron a decirle que ella era una loca, que como ella se atrevía a haber hecho eso. Y ella dijo: yo no sé, eso fue el Espíritu, porque yo amo a mi Cristo, y mi Cristo es mi protector, y mi Cristo me va a proteger. Ella empezó así a declarar, a hacer esas declaraciones. El tipo como quiera disparó, o sea, él intentó disparar. Pero es obvio que, usted llámele coincidencia si usted quiere llamar eso coincidencia. Yo le creo a lo que dijo ella. Y por algo se fueron despavoridos y no se llevaron ni un chavo. Amén. Si le pasa a usted. Dice Lucas 21, 25 al 28. Y habrá señales que extrañas, ¿dónde? En el sol, en la luna y en las estrellas. ¿Y dónde más? Y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán ¿en qué? En caos, perplejas, por lo que, por los mares rugientes y las mareas extrañas. Lee la Biblia. ¿Qué fue lo que pasó el lunes o el martes? Que se levantó alguien diciendo que las mareas se iban a comer las costas de Puerto Rico y los barcos no iban a poder llegar y que había que empezar a almacenar. Usted sabe la cantidad de gente que entró en pánico. Y le hago una pregunta. ¿Ustedes oran? ¿Ustedes tienen el Espíritu Santo? ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué nosotros empezamos curiosamente? Mire, yo les voy a decir más lejos. Se lo voy a decir a aquellos hermanos, que hay muchos, que se pasan metidos en las redes buscando cuánto estúpido hay que dice algo. Eso sí que no. Si tú no eres uno de esos, no tienes nada de qué preocuparte. Le hacen caso a cuanta persona, imagínense, le da con hacer un video o qué sé yo, si lo único que te hace falta es decir: yo soy Cristo, para que te aparezcan todos los noticieros y empiecen a querer coger el testimonio porque un loco dijo que era Cristo. ¿Ustedes no se acuerdan del loco aquel que Jesucristo, hombre, ¿dónde está él? Bueno, yo no sé. Yo no me atrevo a decir dónde está, pero el punto es, hermano, que nosotros necesitamos ejercitar nuestra fe y necesitamos usar lo que ya Dios nos ha dado. Dice, mareas extrañas, la gente quedará ¿qué? Otra vez, aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos.
Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Si vas a hacer algo, haz eso. Levanta la mirada al cielo y gózate, porque tu Redentor viene por ti. Santo. Mateo 24, 10 al 13 dice: muchos, estas son otras señales, no se han acabado. Sigue apuntando. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se que. Cuidado con aquellos que se enfríen. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será que santo. Hay promesa de Dios, hay advertencia de Dios, pero hay promesa de Dios. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? ¿Disfrutar de este mundo? ¿O nos conviene más pagar el precio y ser seguidores del Señor? Obedeciéndole en lo que nos gusta y obedeciéndole en lo que no nos gusta. ¿Alguien puede decir amén? Mateo 24, 14 dice: y se predicará la buena noticia, esta es otra señal, acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas la oirán y entonces vendrá el fin. Pero entonces no nos llamemos a engaño, hermano. La misma tecnología que ha sido mala en muchas ocasiones, con esa misma tecnología en cuestión de días, el Evangelio de Jesucristo puede ser escuchado en toda la tierra. Ahora mismo hay organizaciones cristianas evangélicas, protestantes, que están literalmente llegando a los lugares donde no hay ningún tipo de tecnología, que están haciendo misiones en las selvas. Hermano, el Evangelio ya llegó al Congo del África. Por si no lo saben, nos están invitando a Tati y a mí a ir al Congo. Sería la 5ª vez, si el Señor así lo quiere, que vayamos. Sí, este gordito que se cansa mucho cuando está mucho tiempo parado. Pues, si el Señor le place que nosotros nos metamos en el Congo, porque para ir al Congo a evangelizar hay que tener los pantalones en su sitio. Porque si te invitan para que vayas a la capital, a Johannesburgo, donde van todos los turistas europeos, pues aquí estaría todo el mundo levantando las manos: yo quiero ir. Oye, pero que te digan que vas a ir al Congo y vas a dormir en el piso. Pero va a ir a discipular a 2 iglesias que hay allí que necesitan a alguien que se atreva a capacitarlo. Y precisamente en esos lugares son los lugares donde el Espíritu de Dios se derrama de una manera tan brutal que se produce un avivamiento, donde aparecen los traductores que le traducen el Evangelio porque no tienen Biblia. Pero en medio de su necesidad, Dios le da el respaldo a los que van a predicar y la gente se salva, porque empiezan a creer en un Cristo que nunca han visto. Pero la palabra es poderosa. Más señales: cuando vean a quién pastor, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas, los que estén en Jerusalén deben salir.
y los que estén en el campo no deben volver a la ciudad, pues serán días de la venganza de Dios y las palabras proféticas de las Escrituras se cumplirán. ¿Cuántos van a estar en la guerra del Armagedón? Pues están leyendo la Biblia porque nadie dijo yo. La guerra del Armagedón, hermano, dice la Biblia que se reunirán todos los gobiernos de la tierra en contra de Israel. Yo vi desde el monte de los olivos en Israel, yo vi el valle de Armagedón. Y es una expansión increíble. Yo lo vi. Y el que nos llevó el guía turístico nos dijo, mira, ese es el valle de Armagedón. Ahí es donde se van a reunir todos los ejércitos de la tierra contra Israel. Cuando eso se vea, el Señor bajará del cielo. Nadie dice nada. Ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Les digo la verdad. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. ¿A quién? Ajá. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera en el cielo ni el propio Hijo, solo el Padre las sabe. Versículos 27 al 39. Cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Mientras más corrupta usted pueda ver el mundo en que estamos, que quizás usted diga, ¿qué más vamos a ver? Ya usted está viendo un montón de cosas. Dentro de la libertad sexual que tienes, hay una agenda que quiere aprobar que la libertad sexual sea absoluta. Lo que quiere decir es que si usted quiere tener sexo con un niño, no hay ley que se lo pueda aprobar, desaprobar, o que lo pueda procesar. Que si usted quiere, si su preferencia sexual es tener relaciones sexuales con animales, la bestialidad no será condenada. Empiezan por algo, no empiezan por lo más brutal. Empiezan por aprobar ciertas cosas. Y ahora mismo en el mundo hay gobiernos que han aprobado cosas que usted jamás se pensaría que algún gobierno sería capaz de aprobar. ¿Verdad? Empiezan con que la marihuana medicinal es medicinal. No están hablando de la marihuana regular, pero mire, hermano, como nosotros estamos envueltos, tan enfocados en nuestra propia vida, nosotros no vemos muchas veces lo que está ocurriendo. Pero entonces, ¿por qué le prestamos oídos a estos charlatanes que se dicen llamar profetas y lo que sea? Y lo que hacen es poner a la gente, hermano, así, miren. Que no saben ni qué hacer. Miren, y yo quiero aprovechar para decirles una cosa.
Una cosa es usted hacerle caso a estos charlatanes que se pasan diciendo cosas como esa, y otra cosa es usted ser prudente. Yo hace 2 años atrás no tenía la planta eléctrica que tengo, no tenía la cisterna y el sistema de purificación de agua que yo tengo en mi casa. Yo no lo hice porque alguien me dijo que iba a pasar algo. Yo lo hice por pura prudencia, pura sabiduría. ¿Por qué? Porque yo entendía que era prudente el prepararme en esas áreas. Yo no sabía, ni hubo una revelación del Espíritu que me dijo que venía el huracán María. Pero gracias a que fui prudente, el huracán no me cogió con los pantalones abajo. Pero para yo hacer la inversión que hice en mi casa, yo tuve que darme 2 viajes. ¿Verdad? Tuve que sacrificar eso. Pues tuve que sacrificar 2 vacaciones para tener el dinero, para yo prepararme. Y fui prudente. Y cuando sucedió esto, pues hubo mucha gente que fue a mi casa a buscar agua purificada, vecinos que pidieron que yo le tirara energía para sus casas, y así sucesivamente. Pues miren, ser prudente quiere decir que si no está de más el que usted tenga en su casa productos no perecederos. Es prudente que usted tenga, como lo aconsejan las agencias de emergencia, un backpack con documentos y tenga cosas de primera necesidad, y que usted sepa dónde está y sus hijos también, y que si pasa algo, pues lo único que hay que hacer es coger para allá. Pues mire, eso es prudencia, pero eso yo no lo hago porque vino un zángano a decir que el mundo se iba a acabar mañana, o que iban a tirar una bomba atómica o algo así. Así que usted sea prudente, esté dispuesto a hacer el sacrificio, porque las cosas que hacen falta tener para prepararse no son regalas. ¿Sabes? Yo entre la planta, el sistema de purificación de agua y la cisterna de 600 galones me gasté $10,000. Pero ahora puede venir lo que sea, y yo, gracias al Señor, estoy ready. Y no me importa cuando se va y la luz viene, me da pena por los hermanos que yo sé que no tienen luz y que las pasan bien duras. Pero todavía hay tiempo para nosotros prepararnos. Prepárese. Seguimos. Pero ya está bien. ¿Están cansados? Vamos para adelante. Ya mismo acabamos. No queda más que 20 segundos. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías o aquí está, no lo crean, pues se levantarán falsos mesías, falsos profetas, realizarán grandes señales y milagros para engañar. El Señor te está diciendo que esos hijos del diablo tienen poder, ¿o no? Pues porque de la misma manera que el Señor nos da poder a nosotros, el diablo le da poder a aquellos que él usa. Y entonces como que a nosotros el poder de momento como que nos atrae. Dios mío, en la iglesia que nadie se sana, pero hay un tipo que se llama, ¿cómo se llamaba el loco aquel? Angel. Chris Angel. Y todo el mundo mira. Poder tiene el tipo levita. Yo cada vez que veía eso, el Señor te reprenda. Ojalá te escocote. Ni me sale. Un ilusionista de eso, pero mire, ¿sabes? Pero eso le atrae a la gente. Y entonces, pues, son las mismas personas que el enemigo va a utilizar para decir cosas, para que todo el mundo entre en pánico.
Dice, miren que, o bien si le ¿cómo es? Miren que les he advertido esto de antemano. ¿Se lo está advirtiendo el Señor o no? La palabra te lo está enseñando, ¿sí o no? ¿Qué vas a hacer con esa información? Dice, por lo tanto, si alguien les dice, miren el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo, o bien, si les dicen, miren, se esconde aquí, no lo crean, pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. El 30 y el 31. Y entonces, por fin, aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. Y habrá un profundo lamento entre los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirá a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. ¿Quiénes se van? Amén. Cuando suenen las trompetas nos vamos para el cielo. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos. Vamos a aclarar algunas cosas. Aclararemos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen ¿qué? Aquí utiliza otra palabra. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por lo que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación, o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Hermano, he recibido una revelación. Cristo viene, todo ojo lo verá y bajará de las nubes. Tuve una revelación y todo el mundo como foca. Diantre, qué revelación más brutal. El que lea la Biblia sabe que lo dice la Biblia, pues eso no es ninguna revelación. La revelación total de Dios que está ahí para que nosotros la leamos y nos enteremos. Pero esos son los que dicen ser los que reciben revelaciones y todas esas cosas, que cuando se paran a profetizar aún en las iglesias, no dicen nada nuevo. ¿Qué dijeron? Que Cristo viene, que arrepiéntete para que seas salvo. Pero dicen, así dice el Señor. Y la gente todos se paniquean. Oye, el profeta va a traer algo específico, pero bien específico, que ha de acontecer, que todavía no ha acontecido y que va a pasar. Y nuestro trabajo, según dice la Biblia, es que nosotros juzguemos la profecía por la palabra del Señor. Y en última instancia, la profecía recibe la validez como verídica cuando se cumple. Amén. Amén. Seguimos. Ya estamos acabando. Vuelve y dice segunda de Tesalonicenses. Acuérdense que me hemos usado Mateo, Lucas, ahora segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: no se dejen que, por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hijo de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios.
el anticristo. Una de las profecías dice que se va a volver a erigir el templo de Dios, y en ese asiento se va a sentar el anticristo y va a decir que él es Dios. El Señor nos lo está diciendo de antemano. Versículos 15 al 17 dice: con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan que firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto en persona como por carta, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Alabado sea el nombre de Jesús. Y por último, segunda de Pedro, otro libro diferente, capítulo 3, versículos 14 y 15. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Gloria a Dios. Ese es el cherry del frosting. El Señor desea que todo el mundo sea salvo y le está dando oportunidades a todo el mundo para que hagan profesión de fe. ¿Qué es hacer profesión de fe? Hacer profesión de fe es públicamente aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice la palabra que automáticamente el sacrificio de Jesús en la cruz te cubre de pies a cabeza. Su sangre perdona todos tus pecados y automáticamente entras en el regazo del Señor y vas a ser participante de la vida postrera por toda la eternidad en los cielos. Mira qué sencillo. Amén. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos entendieron bien? Yo me siento, hermano, tan feliz, tan privilegiado de constantemente estar siendo impactado por la palabra del Señor, que me fortalece, que me ayuda en este caminar todos los días, que no me deja rendirme. Y que ustedes son testigos, algunos de ustedes, de las pruebas, las tribulaciones, las situaciones por las que nosotros, nuestra familia, ha atravesado en momentos X. Pero esos han sido los momentos donde nuestra fe ha sido más sólida que nunca. Y yo puedo decir con toda propiedad que yo he sabido ser feliz en la escasez, como he sabido ser feliz en la abundancia. He tenido momentos de mucha escasez, pero aún en medio del momento de más escasez en nuestra familia, nunca nos faltó nada, porque la mano del Señor y sus ángeles nos suplían. Ahora a mí solamente me da estrés algunos cabezones que siguen, ¿verdad?, en su vida alocada, y uno tiene que estar, mira, dejar las 99 e irse detrás del cabezón que siempre está en lo último, ¿verdad? Porque pues ya el Señor lo entregó, ¿verdad?, en los rediles, y nosotros somos responsables. Por eso
Pero les digo que los estrés de trabajo, los estrés de circunstancias y situaciones que se dan todos los días, miren, yo he aprendido a gozar del descanso que Dios me provee. Yo he experimentado la paz de Dios que ha sobrecogido todo entendimiento. Yo he visto la mano de Dios en nuestra vida en todas las áreas. Y sabes que Dios no tiene hijos preferidos. Si lo hizo conmigo, lo hace contigo. Nosotros hemos visto la mano de sanidad de Dios en nuestra familia. La mano de salvación cuando los médicos dijeron que de 1000 pacientes que tienen lo mismo que le dio al hijo mío, uno se salva. Y yo brincar tan pronto, no lo dejé ni terminar, y yo le dije, y ese uno es mi hijo. Y hoy, 4 años después, verlo como él maneja, trabaja full time como ingeniero. Y Dios dejó marcas en su cuerpo, sí. Pero un muchacho que él y su esposa se habían apartado de Dios, de la iglesia. Y él donde quiera que se para, testifica que eso le tenía que haber pasado. Porque en medio de eso él se reconcilió con Dios. Y mira qué bueno, no esperes a reconciliarte con Dios o aceptarlo como tu Salvador el día que te veas en una cama como se vio él. Porque en la sola potestad de Dios está darte 30 segundos para que te arrepientes y lo recibas, o no darte nada. Y que la vida eterna la vayas a pasar en otro lugar que no vaya a ser el cielo. Amén. Yo los bendigo, hermano. Los bendigo con toda bendición. Yo junto a mi esposa, y yo sé que el pastor Raúl y otros luchamos todos los días, día y noche, en oración, para ayudarlos en sus batallas diarias. No hay una sola cosa que a usted se le aparezca, que lo deje saber, por la cual nosotros no oremos. Ese es nuestro trabajo y nos satisface de sobremanera en nosotros poder escuchar testimonios. Pero yo te exhorto en esta mañana en el nombre de Jesús, que tú de aquí no te vayas sin tú recibir esa certeza de una relación con Dios que te lleva hacia el camino de la eternidad. Así es que como hago siempre, hablo del altar, para aquellos que necesiten responder al llamado, usted no tenga ninguna reserva. Es mejor usted pasar a un llamado, aunque su carne humana diga qué vergüenza, me están mirando, yo soy el único, la única. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra del Señor que cada vez que acontece algo así hay fiestas en los cielos y crujir de dientes en los infiernos. Así que alguien que está llamado al altar, el que guste acompañarme en confianza, que vamos a orar como siempre oramos, para que Dios nos fortalezca a todos. ¿Cuál es tu nombre? Es la primera vez que tú vienes. ¿No? ¿Has recibido al Señor como tu Salvador? ¿Sí? El altar está abierto. ¿Alguien más? No sé, tu esposa. Vamos para allá, no escuché. Yo quiero que ellos pasen acá al frente. Te quiero compartir algo.
y me encanta. ¿Verdad? Yo lo he visto aquí y se ve que va a concursar. Yo tuve una pareja que cogía estudio público en mi casa. Y vieron, yo estaba dando una célula y todos los martes nos reuníamos. Y me quedé con ustedes. ¿Qué pasa? Que esta pareja eran los papás de un joven que se reunía con nosotros y los papás querían saber dónde el hijo se estaba metiendo, como todo padre bien ocupado. Pues entonces aparecieron de nuevo primero en la célula y se sentaron y escucharon lo que yo tenía que decir, ¿verdad? En la enseñanza que estaba dando. Y entonces, usted no sabe la cantidad de hermanos que estaban allí, que me hacían señales, me daban codazos, mi esposa era una de ellas. Y era que hacían eso para que yo le hiciera el llamado a la conversión a ambos. Y no lo hice. Y fueron el segundo martes y volvieron los codazos otra vez a todo lo que era. Y entonces no le hacía caso. Y a mí no me gusta que me hagan señas, porque me desconcentran, ¿verdad? Y entonces viene el momento, el tercer martes. Y ese día fue el que Dios eligió. Porque ese día yo sentí en mi espíritu que era el momento. Y ese día yo le hice el llamado de conversión, ¿verdad? De salvación a ellos. Y mira el chiste que me pasa. Dentro de la seriedad de todo, yo vengo y le digo al primero: ¿quieres aceptar al Señor como tu Señor y Salvador? Y entonces él viene y me dice: no, yo no, porque no estoy preparado, pero ella sí. Y entonces pues yo, ni tonto ni perezoso, le dije: ¿tú quieres aceptar al Señor como tu Salvador? Ella dijo: pues yo sí. Y él dijo: ah, pues yo también. Hay un momento para cada uno de nosotros especial que Dios, de manera particular como Él trabaja, nos hace este tipo de llamado. Y yo quiero con todo mi amor hacer el llamado a ustedes, a que ustedes reciban al Señor como su Salvador y prueben a un Dios verdadero, real. No estoy hablando que se conviertan a la iglesia, no estoy hablando de que se conviertan a ninguna religión. Yo tengo que hacer lo mismo que Jesús hizo. Y Jesús es: yo te ofrezco el cielo por toda la eternidad y las promesas que están en la palabra que sean sobre ti y tu descendencia. Yo les tengo que confesar que yo escuché eso muchas veces cuando yo era inconverso. Y en mi caso, yo no me convertí en una iglesia. En mi caso, el Señor me cogió a mí a sola en el cuarto y lo demás es, ¿sabes? Yo pasé una experiencia sobrenatural. Dios a mí literalmente hizo que me desplomara el piso de rodillas, me desarmó. Y yo con la cara en el piso queriendo levantar mi rostro, porque yo no entendía qué pasaba. El Señor empezó a cambiar. Y me dijo: ¿por qué tú haces esto con tu vida? Y en la parte de atrás de mi cama, toda la pared completa, en una pared de espejo. Y en cuestiones de segundos, José, y lees, no se me va a olvidar más. En cuestiones de segundos, el Señor me permitió tener una visión de todas las cosas que yo había hecho en 35 años de mi vida, donde yo siempre me jacté de que yo era un hombre bueno, porque yo
nosotros poder decir que bueno es el Señor. Y yo en ese momento, para mí, yo me aterré, fue un pánico lo que me dio. Pero ese llorar, que a mí me enseñaron que los hombres no lloran, ese llorar por 4 horas yo tuve, o sea, 4 horas en el piso sin poder detenerme. Entonces de momento llega mi cuñado a casa que se enteró y va donde mí y yo así en llanto me abraza y me dice, ¿quieres recibir al Señor como tu Salvador? Y yo le dije, mira por favor mi contestación, si esto no es recibir al Señor como su Salvador, explícamelo porque yo no sé, ¿me entiende? Usted había estado aquí ya 2 o 3 domingos, ustedes saben que hay un espacio en el corazón que Dios necesita llenarlo. Posiblemente no tenga ni fe ni deseo de hacerlo. No estoy jugando esa parte porque a todos nos pasa. Pero yo estoy seguro, y le aseguro a los dos, que si usted le da este paso, el Señor lo va a honrar, como usted no tiene ni idea. Y va a llegar el momento que con su boquita de comer ustedes van a decir, yo bendigo el día en que yo recibí al Señor como mi Salvador. Y yo pensé que ser cristiano era lo más aburrido que había. En aquel entonces yo tenía mi carro de carrera de pista, porque yo soy corredor desde los 14 años. Pregúntame si todavía a los 65 años de edad lo tengo. Y voy a competir en los Estados Unidos con mi hijo. Claro, ya yo no me monto en el carro. Ya yo le pasé el batón a él. De los 4 fue el único que salió fiebre como yo. Pero ¿sabe qué? Dios me demostró a mí que yo no tengo que dejarlo todo. Y hay cosas que yo voy a dejar por mi propio convencimiento. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Sobre su casa hay una promesa y queda a decisión de ustedes. Y les pregunto, ¿quieren aceptar al Señor como su Señor y Salvador en esta tarde? Tú sí. Tú también. Quizás en este momento ustedes no puedan entender a cabalidad lo que está pasando. Pero yo les aseguro, y no porque sea yo el pastor de esta casa, yo les aseguro que el Señor les va a demostrar el Dios que es. Los va a completar, los va a proteger como pareja, los va a sanar. Y la sanidad de Él no es tan solo de cuerpo, es sanidad del alma, de las heridas que nos hemos causado constantemente, todos los días, pasan cosas. Yo no sé, porque no conozco la vida de ustedes, pero yo no sé qué necesidades puedan tener con la intervención de Dios. Yo les aseguro que Dios se les va a demostrar el Dios que es. Y les pido por favor, que el día que eso suceda, ustedes tengan el valor de poder compartirlo con nosotros, porque esa es la manera en que nuestra fe se comprueba. Cuando alguien nos dice, ¿sabe qué? Yo tomé esta decisión junto con mi esposa y luego de tomar esa decisión pasó esto y lo otro. Amén. Les pido encarecidamente que repitan conmigo esta oración. Y aquí, si hubiese algún hermano en la fe que necesite reconciliarse con Dios, usted repita la misma oración. Repitan conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que necesito de ti. Te pido perdones mis pecados. Entra a mi corazón,
transfórmame y muéstrame el Dios que tú eres. Yo deseo, Señor, servirte voluntariamente. Que bendigas a mi familia y que yo sea de los que se elevan al cielo cuando suene la final trompeta. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Padre Santo y Dios bueno, tú mismo has dicho que hoy hay fiestas en los cielos y crujir de dientes en los infiernos. Te bendigo, Dios, te doy toda la gloria y toda la honra. Y en este momento, Señor, en que intercedemos por nuestros hermanos en propiedad, nuestros hermanos Leslie y José, Señor, incluimos a toda su familia. Te suplicamos que ahora mismo, Señor, la promesa de tu Santo Espíritu entre en ellos y permanezca para siempre. Espíritu Santo, llénalos, llena cada vacío, cada rincón de su vida, de su alma, de su corazón, de sus pensamientos. Te suplico que ellos puedan ver tu gloria por cuanto han creído en ti. Te pido, Padre, en el santo nombre de Jesús, que los fortalezcas en las áreas de debilidad, que les concedas sabiduría del cielo, Señor, para que puedan tomar decisiones sabias. Que tú, Padre amado, los pongas en gracia y favor delante, Señor, en su trabajo, delante de sus vecinos, en las áreas que puedan tener necesidad. Que tú, como el abogado por excelencia, Señor, los defienda. Que tú, como sanador, los sanes. Y que el sacrificio tuyo, Jesús, en la cruz del Calvario, esa sangre poderosa que derramaste en esa cruz, sea sobre ellos, santificándolos, purificándolos. Que ahora mismo toda carga de sobre sus hombros sea levantada, Señor, y que ellos puedan experimentar una paz que sobrecoge todo entendimiento. Espíritu Santo, permíteles disfrutar de los ríos de agua viva que fluyan a través de su ser en este momento. Sean sellados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y así igual sea sobre mis hermanos. Que tú fortalezcas a cada uno, que tú, Señor, recibas el arrepentimiento de cada hermano, la reconciliación de cada hermano, Señor, que cada hermano solamente tenga oídos para ti, Señor. Que tú, Padre amado, hagas que el Espíritu Santo, Señor, nos revele toda verdad, y que ninguno de nosotros caiga en engaño, en desesperación, en pánico, en intranquilidad, sino que todos, Señor, reciban la paz y la tranquilidad que solamente puedes proveer tú. Hemos declarado estas cosas hechas para gloria y honra de tu nombre, y el pueblo de Dios dice: amén.